en este programa en este space, estoy empeñada en decir programa, este space número 21 con este invitado súper especial, Pedro de Mendoza. Y bueno, tenemos aquí, déjame saludar a todos los amigos, tenemos aquí Pedro, al equipo Oslo, tenemos a Rafa, tenemos a Melania, tenemos al equipo que nos acompaña de Trinchera Digital con José. Bueno, están un poco de amigos aquí pendientes de esta entrevista contigo y bueno, le doy la palabra a la desobediente. Saludos de la A a la Z, Germán, Alberto, Ana María, Renegado, José, Yuyú, Cocolona. Bueno, gracias por estar aquí. Adelante, desobediente. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la fidelidad, por la hermandad, por la belleza que nos une, por el propósito común que tenemos de la libertad en nuestro país queridísimo. Y pues nada, esto es parte de la lucha, parte suavecita los domingos, parte bonita, pero saben que hemos creado esto para hablar del futuro, porque todos creemos en un futuro extremadamente positivo, promisorio y en libertad. Bienvenido, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eli, mi amor, hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, encantada de escucharlos por aquí. No sé si están escuchando un eco por allá, ¿sí? A ver, ok. Bueno, feliz de tenerlos esta noche. Una noche de madrugonazo para nuestro querido invitado, aunque usted no lo crea. Fíjense esto qué increíble. Tenemos en Miami, vamos a empezar así, tenemos en México, si no me equivoco, 7 de la noche. En Miami, 8 de la noche. En Venezuela, 9 de la noche. En Portugal, donde se encuentra nuestro invitado, 1 de la madrugada. Voy a comenzar... Y en España también. Y en España también, exacto. Voy a comenzar como siempre lo hacemos. Ya Débora y Carlotita saludaron. Comienzo leyendo algo muy hermoso que nuestro equipo de producción preparó para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Pedro de Mendoza viene de Calabozo, Guárico. Y cuando uno se forma en el llano, aprende 2 cosas que después se vuelven carácter. Que a la gente se la entiende de cerca, mirándola a los ojos, y que la palabra tiene que sostener lo que promete, porque si no, se cae solita. Por eso cuando él se define guariqueño por el mundo, suena creíble, suena a raíz, a esa manera de estar plantado incluso cuando el cuerpo está lejos. Su recorrido tiene un detalle que en Venezuela Late nos gusta porque explica su estilo. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, egresado summa cum laude y luego le sumó formación en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública en el Instituto Atlántico de Gobierno en Madrid. Esa mezcla se siente en su forma de hablar y sobre todo en su manera de ordenar la conversación. Pero entra para que algo quede claro, para que una idea organice lo disperso, para que una decisión sea posible y para que una red funcione. Y hay un detalle que lo vuelve cercano. Encontramos un texto que le escribió a una maestra de carne y hueso, ¿sí? Y ahí se entiende de dónde viene su manera de estar en esta lucha. Ella le enseñó a leer de verdad, a pensar, a sacar cuentas, a tener cultura general, a enseñar con una guitarra y a poner límites cuando hacía falta. O sea, creatividad con carácter. Y de esa mezcla sale una idea simple y poderosa que atraviesa todo el texto. Venezuela se recompone desde el tejido, desde lo que nos forma. Eso él lo vivió en Guárico, antes de salir del país. Comunidad, organización y base, de sostener gente y esperanza incluso en lo pequeñito. Porque eso, cuando habla de cultura como empleo, patrimonio, propiedad intelectual y libertad, no lo dice desde la nostalgia, lo dice desde la calle, desde Calabozo y desde los jóvenes a los que también apostó. Luego viene el giro internacional y ahí cambia el peso de la historia. Pedro asume responsabilidades de articulación del Comando Mundo con Venezuela en un contexto de presión, urgencias y usos horarios, con la obligación diaria de mantener unido lo que el régimen apuesta a dispersar. Es un trabajo que se mide por resultados, no por aplausos.
sostener coordinación, abrir puertas, alinear voluntades, evitar que la causa se diluya en el ruido. Amigos todos, amigos de este espacio de Venezuela Late, hoy lo traemos aquí, no para que repita lo obvio, sino porque representa esa bisagra entre el territorio y el mundo, entre la organización cara a cara del país real y la coordinación del país disperso. Y porque hay una diferencia que importa. Una cosa, ojo con esto, es hablarle al mundo, otra es lograr que el mundo responda. Pedro querido, bienvenido a Venezuela Late. El micrófono es tuyo. Gracias muchachos. Mire, de verdad que, wow, qué presentación tan bonita. A mí nunca me habían presentado de una forma tan bonita que me guste como lo están haciendo ustedes. Y bueno, nada, al final yo creo que todo se resume en vocación de servicio público, ¿no? Porque los que estamos en esta función, al final tenemos que serles útil a este país que tanto lo necesita, y bien sea dentro, bien sea afuera, bien sea en el espacio que sea, yo creo que todos nosotros tenemos que estar disponibles para afrontar los retos que surjan, y ese es el espíritu de esta lucha. Gracias, Pedro. Y en la historia que narró en este momento Elizabeth surge la figura de la maestra. La maestra, los maestros nos forman definitivamente. ¿Qué ha sido exactamente lo que te dejó esa maestra que hoy, en estos momentos, te ayuda a aguantar, a seguir en estos tiempos tan difíciles y decisivos de nuestra historia, de la historia de Venezuela? Mira, yo creo que al final hay cosas que son como el aire, ¿no? Es decir, tú las necesitas, son indispensables, pero como están ahí, tú no eres consciente de eso, ¿no? De ese recurso que necesitas para vivir. Entonces yo creo que en el caso no solamente de esa maestra, que creo que hablan de mi maestra Mirna, mi primera maestra del kinder, pero no solamente ella, sino también las otras que le siguieron. Y luego más grandes, mis maestras de la secundaria, mis profesores en la universidad, yo creo que al final nos forman con su ejemplo, no con lo que agarran de un libro y te ponen a caletrear, sino con su ejemplo de liderazgo, porque hay que tener liderazgo además en un salón de clase para poner orden a un poco de muchachitos y para que se te alineen en torno a una misma idea. Pero además por la forma en la que esta maestra y otros maestros que tuve la bendición de tener me impartieron los conocimientos, sí, con música, con cuatro, con maracas, además en entornos, bueno, en calabozo, me aprendieron eso y además yo creo que, perdón, me enseñaron eso. Yo creo que también ligado con ese ejemplo de mi papá, que es portugués, y que siempre, estando en Venezuela, estuvo conectado con su país, miembro de un grupo folclórico, siempre practicaba y lo sigue haciendo aquí en Portugal, la música folclórica que tanto le apasiona. Entonces yo creo que aprendí, o sea, de pequeño, así como el aire, que uno tiene que estar conectado con la tierra de uno, ¿sabes? Más allá de cómo tú la sientas, uno siente en Venezuela desde el joropo, otros lo sienten desde la gaita, otros lo sienten desde los tambores, pero al final conectado eso con tu terruño, porque eso al final es lo que te identifica como persona, como ser humano. Y lo bonito de andar por el mundo con una identidad bien definida es eso, es que tú en esa medida eres más confiable, tienes más peso al hablar, tu palabra tiene más peso cuando hablas, y no hablo de mí, hablo en general las personas que tienen un arraigo y una estructura de valores bien definida, y son esas las personas que al final atraen a otros. Y yo creo que los venezolanos, en general, a punta de golpe, aprendimos a amar a nuestro país, aprendimos a querer a nuestro país, a sentirnos identificados con nuestro país, a defender a nuestro país y a poner en riesgo nuestra vida por nuestro país, que bueno, mira, nada más y nada menos eso está esparcido por todo el mundo y nos hemos ganado un Nobel de la Paz, ¿no? Porque al final no es solamente es decir, la defensa de los valores de la paz,
los valores asociados a la paz, a la libertad, pero con ese profundo arraigo venezolano, es lo que yo creo que nos ha hecho, por fin, después de tantos años, que el mundo esté viendo hacia nosotros con tanta admiración. Mira, estamos viviendo, y ya para cerrar, porque sé que me estoy encadenando, estamos viviendo momentos, yo lo decía hace unas horas que estaba aquí en Portugal, y estaba en una actividad de realidad virtual, que un japonés que fue a Venezuela hace 3 años, y con estas lentes que le ponen a uno y muestran la realidad virtual, yo lloré viendo sitios, Petare, la Gran Sabana, Mérida, y yo decía, pero Dios mío, he llorado mucho en los últimos días y yo no soy un hombre que llora. Lloré en el Nobel, lloré cuando la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Yo creo que la venezolanidad en los últimos meses ha estado a flor de piel, porque sentimos que el mundo está realmente viendo hacia nosotros, está apoyándonos, y estamos viendo una salida inminente de este régimen criminal, y eso nos afianza eso, la identidad, la venezolanidad. Entonces yo creo que estamos viviendo momentos muy bonitos, muy bellos, que no todo ser humano en su vida tiene el honor de vivir. Y yo les pido a todos que sintamos la satisfacción del momento que estamos viviendo, con los sobresaltos que esto tiene, con las angustias que esto tiene, las tristezas, los dolores, pero fundamentalmente la esperanza y la convicción de que vienen tiempos maravillosos, forjados con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio y con nuestro amor por Venezuela también. Hola Pedro, soy Carlota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, mi Bien, niño. bien, gracias, Carlota. Eh, gracias por el trasnocho, por cierto. Gracias por el madrugonazo. Mira, mi niño, justamente eso que tú estás, oye, eso que tú dices es muy cierto. El tema de la sensibilidad, la conexión sensible con el país, esta lloradera nacional que tenemos, todo lo que pasó durante el premio Nobel fue una cosa increíble. Y hay ¿cómo se llama? Una huella digital extraordinaria de eso, ¿no? Y dentro como parte está ese abrazo tuyo con María Corina que nos conmovió a todos, porque fue el tipo de abrazo donde tú te lanzas a los brazos de otra persona, en amor y en confianza y en absoluta, ¿cómo se diría eso? Entrega, ¿no? En una entrega que naturalmente tiene que ver con conocer la naturaleza el uno del otro y fue realmente bellísimo. Ese momento ha quedado en fotos, ha quedado en videos y fue hermoso, de verdad. Nos diste un poquito de envidia sana de poder estar tan cerca y de poder ofrecerle el afecto que le tenemos, porque la verdad es que el país la quiere mucho, la verdad que sí. Entonces, fíjate, ahorita que hablabas de la venezolanidad y la representación de esta Venezuela que hemos aprendido a querer mucho y a defender, como tú mismo has dicho sabiamente. Fíjate, hace unos días te vimos en RT Madeira, ¿no? En RTP Madeira, perdón. Y tú dijiste algo que se siente muy claro y muy cierto, ¿no? Tú dijiste que los venezolanos, especialmente los lusodescendientes, esperan acciones nítidas frente al régimen, ¿no? Por parte de Europa y por parte de Portugal, en el caso específico de esa conversación que tú estabas teniendo. Y nosotros te preguntamos, ¿qué puede hacer Europa? Porque sí se siente muy tibio y muy lejano el esfuerzo, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa ahorita mismo que realmente resulte en subir el costo de la estadía del usurpador? ¿Cómo, qué puede ocurrir que se sienta la vuelta de tuerca? ¿Cómo tú ves eso? Sí, mira, una de las cosas que yo he aprendido recientemente en los últimos años, hace poquito para acá, es a desarrollar el sentido de la empatía, ¿no? Y la empatía es, bueno, es pensar en la posición del otro, que puede pensar distinto a ti o sí, y para entender, bueno, por qué tú piensas así, y a partir de esa comprensión, bueno, mira, tender puentes y llevar la fiesta en paz, ¿no? O sea, entonces, claro, yo esto lo digo por el tema de Europa. Yo sé, y todos sabemos, que Europa tiene sus propios problemas gravísimos, estructurales, que han venido creciendo conforme han venido pasando los años. Tiene actualmente todo un tema
interno de todo este tema del alboroto y todos los nacionalismos que eso ha desatado, las xenofobias, etcétera. Tiene el tema Ucrania, Rusia, en fin. Y está al otro lado del charco, ¿no? En este continente hay, como sabemos, y esto hay que decirlo con total apego a la realidad, porque es así, una versión en su mayoría, por lo que uno ve en los medios de comunicación y lo que uno consigue hablar con la gente en la calle, aversión por específicamente Donald Trump. Esa es la realidad. Pero, claro, uno entiende, bueno, un continente que está en esta situación, que tiene sus propios problemas. A ver, aquí el que más puede hacer, es decir, no saboteen al que más puede hacer, que obviamente es el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a los cuales, por cierto, los venezolanos profundamente agradecidos por todo lo que han venido haciendo y toda la presión que han venido ejerciendo, porque esa es la ruta que llevamos años planteándole al país, que es la correcta, acorralar a estos tipos para llevarlos a una negociación que pues sea sobre los términos y condiciones de su salida. Entonces, en el caso de Europa, practicando la empatía, como lo digo, pero practicando también los valores, que al final nuestros valores de nuestra civilización emanan de Europa, nacieron en Europa. Esta es la cuna de nuestros valores y no nos podemos olvidar de eso. Europa tiene la oportunidad y el deber hoy, no solamente de seguir llamando las cosas por su nombre. Hubo una iniciativa hace un par de meses, si mal no recuerdo el tiempo, del Parlamento Europeo que aprobó la mención al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles, como organizaciones terroristas. Eso no fue ratificado aún o no ha sido ratificado aún por la Comisión Europea. Pero además de la política conjunta, la política común europea, las distintas naciones y sobre todo aquellas que han tenido lazos históricos con nuestro país, como lo ha sido España, Italia, Portugal, pueden y deben hacer muchísimo más. Tenemos no solamente en el tema de, bueno, declarar estos grupos como lo que son, voces más firmes que le den además mucha más legitimidad a toda esta presión que se está ejerciendo, contra el régimen criminal, pero también hay cosas muy concretas como la situación de los presos políticos que hay en Venezuela hoy. Estamos hablando que hay presos políticos que tienen doble nacionalidad, muchos de ellos o varios de ellos portugueses, españoles e italianos también. Y lo que estamos viendo de parte de los gobiernos de estos países es un silencio o sea, que estremece, ¿no? Obviamente, sí me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Ok, Sí, no, pero porque me, tienes un poquito de robótica ahí, por instantes se te va la sí, voz. porque Sí, me salió aquí una cosa que decía que parece que la conexión está fallando. ok. Pero bueno, ok, decía que al final sabemos que ha habido funcionarios, gobiernos de algunos representantes de estos países que han hecho una que otra labor para por lo menos chequear la situación de los presos políticos de estas nacionalidades en Venezuela, pero falta mucho más. Yo no voy a poner la pelota en la cancha de Europa, sino en la cancha nuestra, de los venezolanos y específicamente de los venezolanos que estamos en Europa. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Se ha venido haciendo en materia no solamente de informar lo que ya es obvio, informar que el sol sale por la mañana, sino también ir generando esas dinámicas de trabajo con política local, Italia, fundamentalmente España, Portugal, pero también otras naciones, Reino Unido, etcétera, para que al final, bueno, se vayan desarrollando estas acciones. No solamente, como te digo, llamar las cosas por su nombre, declarar a estos grupos criminales como lo que son, sino actuar en consecuencia. Hay un montón de criminales, familiares de estos criminales que están viviendo la vida de ricos y famosos con lo que dilapidaron del país. Ahí hay mucho que hacer. El tema también, por supuesto, de más sanciones para estos violadores de derechos humanos, que es una realidad también, como te digo, como el que el sol sale en la mañana. Entonces, ahí es lo que Europa puede hacer mucho más y también
que los venezolanos en Europa específicamente podemos hacer mucho más para seguir informando y para seguir persuadiendo a estos países de que es su deber actuar no solamente en la defensa de unos valores, sino también en la defensa de unos intereses compartidos, porque a los venezolanos nos interesa salir de este régimen, pero a Europa también le interesa, porque una Venezuela libre va a redundar en más oportunidades de negocio, en más oportunidades de generación de riqueza para Europa, para sus ciudadanos. Y ese es el norte que nos debe guiar, que nos debe seguir guiando en esta lucha. Fíjate, vamos a aprovechar, Pedro, que estás hablando de Europa y vamos a irnos a la diáspora, ¿no? Hay algo que se siente en la diáspora y tú lo sabes porque lo vives a diario. Estamos en un punto en el que, fíjate, la esperanza ya no se alimenta de frases, se alimenta de señales, ¿no? Si somos honestos, pues. Pero también hay un peligro que la urgencia legítima se convierta en ansiedad. Y esa ansiedad es mala consejera en política internacional porque empuja, creo yo, a dos extremos igual de dañinos. Uno, a exigir milagros, o sea, para mañana, o a frustrarse y apagarse cuando el mundo no responde al ritmo de ese dolor venezolano. En ese choque de relojes, el reloj de la calle y el reloj de la diplomacia, muchas veces se pierde gente valiosa, se fragmentan los equipos, se cometen errores también, y hay que decirlo, y el régimen apuesta exactamente a eso, a que nos cansemos, a que nos peleemos, a que nos dispersemos. Da- Dame tus comentarios acerca de esto. Mira, yo creo que en la experiencia, lo que yo veo es precisamente todo lo contrario. Es decir, sobre todo recientemente, te hablo de los últimos 2, 3 meses, hemos visto no solamente más gente que se suma al trabajo, jamás te imaginarías que íbamos a tener equipos como venezolanos en Dinamarca, venezolanos en Rumania, venezolanos en Vietnam, venezolanos en, bueno, ahí sí hemos tenido equipos, pero venezolanos en Australia, que ahora están como más alborotados, que quieren organizarse para desarrollar distintas acciones. Entonces, lo que hemos venido viendo nosotros en los últimos meses es más gente que quiere trabajar, más cohesión entre los venezolanos de las distintas organizaciones políticas y civiles que hacen vida en la diáspora y, por ende, más éxito, si se quiere hablar de ese término, en las distintas acciones que desarrollamos. Yo creo que hemos tenido hitos en los últimos meses que nos han también permitido a los venezolanos entender que, bueno, mira, esto es un proceso que no hubiésemos querido, como dice María Corina, que no hubiese llegado el chavismo al poder. Eso es lo que hubiésemos querido los venezolanos. Bueno, pero la realidad es que llegó, saqueó el país, esos reales se los robaron, pero también esos reales lo utilizaron para tejer en el planeta entero una red gigantísima de corrupción que ha servido para, entre otras cosas, comprar voluntades, y por eso ha costado tanto que el mundo llame las cosas por su nombre, porque hoy Trump está diciendo lo que los venezolanos llevamos años diciendo. Hoy el Comité Nobel, nosotros diciéndolo. Entonces, claro, hemos tenido ese delay entre lo que nosotros hemos venido planteándole al mundo y la asunción de esa claridad por parte del mundo, entre otras cosas, porque, bueno, mira, esta gente, el régimen, el chavismo, se movió muy bien durante años con una chequera bien gorda, comprando gente, pagándole gente para que hiciera lobby, en fin. Entonces, bueno, afortunadamente, al día de hoy, el peso de nuestra realidad es tal que no hay lobby que compre eso, que no hay lobby que trabaje eso, que no hay real que compre eso. Entonces, eso le da a la diáspora, para hablar concretamente, dentro también pasa, pero afuera, que es lo que estamos hablando, le da a la diáspora no solamente la comprensión de que este es un proceso que amerita, bueno, acción en múltiples planos, que son cosas que se van construyendo y que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Y ahí están los resultados a la vista, es decir, no son palabras, son acciones, las distintas, cada vez más sanciones, el procedimiento abierto, que cualquier rato esperamos buenas noticias en la Corte Penal Internacional, toda la operación en el Caribe por parte del gobierno de los Estados Unidos, gobiernos de América Latina, y vemos cómo más y más y más voces, cosa que no ocurría cuando estaba empezando este año, se están sumando a este sentir, este diagnóstico, esta causa. Entonces, eso le da a la diáspora, pero también a los venezolanos dentro del país, la noción
una mejor noción de la realidad, de que esto va a ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir mientras estamos hablando nosotros aquí, no sé, puede ocurrir mañana, puede ocurrir en enero, puede ocurrir, no se sabe, porque además, hablando claro, como siempre hablamos, no se sabe cuándo va a pasar, eso no lo sabe nadie, lo sabrá Dios nada más, pero va a ocurrir en cualquier momento, y mientras no ocurra, el trabajo organizativo debe profundizarse para que ocurra la salida de este régimen lo antes posible, pero sobre todo para que cuando ocurra, el proceso de transición y el proceso de transformación del país sea irreversible y se lleve a cabo como lo hemos planificado con miles de ciudadanos alrededor del mundo. Entonces, eso es decir, en conclusión, sí, hay una urgencia, hay un desespero, son años de horror que hemos vivido los venezolanos y que solo los venezolanos entendemos en su justa dimensión, pero también hemos avanzado mucho y eso va a llegar en cualquier momento. Mira, Pedro, respecto justamente al tema, tú sabes que nosotros creamos este programa, como le dice Dev, porque así se siente, la verdad. Nosotros lo manejamos de esa manera, y somos como bien organizaditas. Nosotros creamos esto para nosotros podernos proyectar el futuro, porque hubo un momento donde realmente el ánimo venezolano global estaba tan bajo, estábamos tan tristes, teníamos tanto miedo, tanta incertidumbre, que nosotros dijimos, ¿sabes una cosa? Nosotros tres somos unas soñadoras y nosotras tres somos unas locas fervientemente creyentes en el liderazgo y en lo que podemos lograr como venezolanos. Nosotros creemos en nosotros. Entonces, bajo esa premisa, nosotros dijimos, vamos a juntarnos y vamos a ofrecer positivo, vamos a ofrecer esperanza, vamos a ofrecer, pero sobre valores reales, ¿no? Y sobre temas reales. No es un atrévete a soñar y tripéate una cosa inalcanzable, sino sobre elementos de verdad, verdad, verdad. Entonces, en honor a ese sueño futuro inmediato, a esa maravilla que sé en cada célula de mi cuerpo que sé que vamos a hacer. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y fíjate que yo se lo he preguntado a varias personas que han estado en nuestro espacio, que es el tema de cómo funciona la sinergia, cómo va a funcionar la sinergia de las generaciones. Porque fíjate que tenemos como tres cosas que se van a juntar. Se van a juntar experiencia con energía, ¿verdad? Que ya hay dos generaciones diferentes o dos grupos diferentes. Luego se va a juntar los venezolanos que viven en Venezuela y los venezolanos que vivimos fuera de Venezuela con una pata y con el corazón allá. Y luego se van a juntar la nueva forma de hacer política, el nuevo país, la tierra de gracia, ese plan precioso, se va a juntar con la mala maña, con la vieja política y con la deslealtad. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, dos cosas. Primero decir que hemos llegado a este punto, entre otras cosas, por gente que abrió caminos, como ustedes, como la misma María Corina, y que al inicio, bueno, nos llamaban como nos llamaban, locos, radicales, etcétera, pero al final esa persistencia y esa convicción permitió eso, ir abriendo caminos y que más y más y más y más gente progresivamente, insisto, en términos de tiempo humano, no, o nos hubiese gustado que fuese más rápido, pero bueno, ocurrió en el tiempo que ocurrió, ¿no? Y hoy estamos en el punto donde estamos. Yo creo que al final esto no se trata de un tema generacional, ni de un tema que si están afuera o si están adentro. Ni siquiera para mí es un tema de la visión política tradicional versus la visión política pues más moderna, ¿no? Más innovadora. Yo creo que esto en el fondo se trata de un tema de valores. Y esto lo digo porque, bueno, todos conocemos personas aquí. Yo conozco gente mayor que yo, puede tener
50, 60, 70, 80 años, que es muy futurista, que es muy abierta a los cambios, que es muy moderna, así como conozco gente menor que yo, 20 años o incluso menos, que es muy cuadrada, muy retrógrada y muy estática, ¿no? Y le cuesta entender los procesos dinámicos, etcétera, y adaptarse a ellos. Por eso y además hay mucha gente que representa lo que llaman la vieja política, que no me gusta usar ese término porque, bueno, la palabra viejo tiene una connotación negativa, pero sí la política tradicional, que tiene años de hacer política, pero que gente que axiológicamente, es decir, desde el punto de vista de los valores, es muy afín a todo lo que estamos viviendo y se han adaptado y han contribuido muchísimo a lo que estamos viviendo. De manera que yo insisto, pues evidentemente la experiencia de la adultez de 40, 50, 60 años, más el dinamismo de la juventud, por decirlo de alguna forma, aunque insisto, o sea, es que yo no lo puedo ver así, porque también conozco gente mayor, 50, 60, 70, 80 años, que es súper dinámica, súper ágil. Yo creo que eso trasciende un tema de edades, pero al final lo que aquí confluye, gracias a Dios, y hemos llegado a este punto de entendimiento de la realidad por parte de todos los ciudadanos, de voluntad de seguir luchando hasta el final y de esta proyección internacional que ha captado la atención y el apoyo de la comunidad internacional, es gracias a que todos, independientemente de nuestra edad, posición política, doctrina, donde estemos dentro o fuera, compartimos estos valores que son la libertad por encima de todo. Somos la generación de venezolanos que más ama la libertad, que más conciencia tiene de lo que significa vivir en libertad, que hemos entendido que la libertad se defiende todos los días, en todos los espacios, y que la lucha, y esto es un mensaje que yo machaco a cada rato, la lucha no se acaba cuando recuperemos la libertad, cuando saquemos a Maduro y esos malandros del poder. Ahí la lucha continúa hasta el final de nuestras vidas, porque al final, cuando tú conquistas la libertad, la lucha sigue para preservarla. Y cada ciudadano tiene un rol en ese sentido. La maestra en su salón de clase, el enfermero en su hospital, el médico en su centro de salud, el policía en su puesto de policía en la calle. Cada quien haciendo las cosas apegadas al respeto a la ley, a la decencia, a la honestidad, a la transparencia. Y yo siento que esos son los valores que hoy están primando en los venezolanos y que han movido todo este proceso que nos ha llevado a este momento estelar. Y por cierto, que entre los elementos que se van a juntar en la nueva Venezuela, además de los que mencionaste, no podemos olvidar o debemos tener muy presente, mejor dicho, a los venezolanos que no nacieron en Venezuela, pero que son tan venezolanos como nosotros. Me refiero, por supuesto, a los hijos de la diáspora, que son miles. Obviamente no hay estadísticas, eso en la generación de incentivos para que esos muchachitos que nacieron en otro lado, que son hijos de venezolanos, que hablan inglés, como tienen el inglés como lengua materna, el portugués, el italiano, pues se conecten con Venezuela porque que los necesitamos también para este proceso de transformación profunda. De manera que, bueno, mira, el país nos cambió, la vida nos cambió a todos y afortunadamente estamos viviendo momentos exquisitos de nuestra historia, pero que por sobre todas las cosas demandan grandísima responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias, Pedro. Y para hacer una conexión con la pregunta anterior, te digo que cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistar a un personaje que pertenece al campo, al entorno de María Corina Machado, sabemos que la gente, toda la gente que está aquí, por ejemplo, en este espacio, se siente cercana, siente que ustedes son parte de esa familia y que están muy cerca de María Corina, ¿verdad? Y que pueden llevar el mensaje de todos los que estamos aquí en un espacio, en una entrevista, pero sobre todo en los espacios, ustedes se convierten en esa familia que está cerquita de María Corina, que nosotros pensamos que le va a llevar el mensaje, ¿no? Y ustedes tienen el respaldo absoluto de los venezolanos. Ustedes tienen el respaldo absoluto de los venezolanos porque han acompañado, por supuesto, a nuestra líder y al presidente González Urrutia en esta lucha. Pero hay personajes que los venezolanos
se le engrincha la piel nada más de escuchar o de nada más de que aparezcan o nada más que están ahí. ¿Cómo manejamos eso en este momento? Porque esa situación pasa, y tú sabes que pasa, Pedro, ¿no? Y es como un rechazo automático que tenemos a ciertos personajes que forman parte de la política del pasado y que parecen no entender que no deberían estar. Pero ¿cómo tratamos eso? ¿Cómo tratamos Bueno, eso? sí, mira, esto es un tema. Y otra vez voy a mencionar la palabra empatía, que la mencioné hace rato. Yo voy a contar mi experiencia en ese sentido. Yo, como la gran mayoría de los venezolanos, bueno, tengo mi posición en general sobre las cosas, pero en particular sobre determinados, determinadas personas, ¿no? Y no voy a nombrar a nadie. Sin embargo, tengo un rol de dirección, de coordinación, que implica aglutinar a todo el mundo que quiera y que pueda aportar. Uno tiene que dejar eso de lado, ¿no? Esas aversiones, etcétera. Y al final me he permitido, con figuras que para mí no son muy agradables, porque sé que además gozan del rechazo de la gente, con esas figuras me he permitido, yo desde el punto de vista individual, insisto, esto es algo muy mira, conocer esta gente, sí se me escucha, ¿no? Porque aquí me sigue saliendo el mensajito de que parece que se interrumpió la conexión. Sí, sí, pero se te escuchó. De repente se corta un poquito, pero sí se te escucha. Ok, ok. Bueno, yo les decía personajes, precisamente, yo me he tomado la oportunidad de acercarme un poco, ¿no? Porque luego, a ver, aquí lo que yo decía, la empatía. Es decir, mira, bueno, vamos a conocer a esta persona, a escucharla, a escuchar su versión de las cosas, no para ponernos del lado de él, sino para por lo menos, mira, o sea, aquí estamos construyendo un país para todos, para, incluso para los que hoy están echando vaina para que este proceso no se dé, para ellos también vamos a hacer gobierno. Es decir, aquí no estamos trabajando para hacer lo mismo que hace el chavismo, es decir, vamos a un gobierno, a un país de retaliación, donde todos los que no están con nosotros les vamos a pasar la planadora por encima. Eso se acabó en Venezuela. Obviamente debe y va a haber justicia, pero al final un gran proceso de reconciliación nacional y no quedarnos enganchados en que si este hizo, en que este tal, o sea, mira, aquí vamos para adelante. Y al final a uno le toca revisar países que han pasado por procesos de descomposición profunda, como el caso de Venezuela, por ejemplo, la gente que fue víctima del terrorismo del ETA en España, el terrorismo en España hace que ya 40, 50 años. Al final, porque cuando tú escuchas a las víctimas de los terroristas que no tomaron represalias, pero que obviamente recibieron justicia y fueron acompañados mucho por la justicia, cuando se les pregunta por qué no tomaste represalias, por qué superaste esta situación, te responden que es por una visión de país a largo plazo. Y es por en el entendido de que debemos avanzar como sociedad, dejar los rencores a un lado y avanzar todos juntos. Insisto, no con esto estoy diciendo que tenemos que tomarnos la cervecita e ir para la playa con esta gente y ser los mejores amigos, pero sí entender que yo soy venezolano y ellos también son venezolanos. Y hoy el que quiera y pueda aportar al proceso de liberación del país, bienvenido. Ya esas diferencias, que si mira, no lo van a votar ni a una reina de carnaval, etc., eso ya el país lo decidirá en su momento. Pero al final, hoy, insisto, ya creo que es cuarta vez que lo voy a decir, estamos construyendo un país para todos, con todos. Esto requiere de todos y esa es la amplitud que a cada ciudadano individualmente le debe mover para seguir adelante y para llegar a buen término este proceso tan complicado en el que estamos. Fíjate, Pedro, creo que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero te lo voy a preguntar de otra forma. Igual, después de esta pregunta, vamos a darle la oportunidad a los amigos del Space, y de eso se encarga Débora, de que te hagan un par de preguntas y nada, que lleguemos a la hora del programa porque sé que es maratónico para ti. Pero fíjate, nosotros recogemos aquí en estos espacios lo que se
conversa, como decimos, en esta calle de X, ¿no? Y la gente pregunta, y hay intuiciones, y hay hasta uno que otro golpe de realidad, ¿no? Y por eso traigo una entrevista que estuvimos escuchando 15 minutos con Pedro de Mendoza, que te la hizo el arrocero, José Amalio Graterol, hace 5 años, donde tú soltaste una frase que quedó ahí marcada, ¿no? Que decía, el interinato fue una frustración. Hoy, para convertir eso en aprendizaje y no en lamento, porque vamos hacia allá, hacia lo positivo, te pregunto, ¿cuál es la lección concreta que Venezuela no puede repetir después de esa frustración? Sí, bueno, primero, esa entrevista se la hice yo a José Amalio. Yo tenía un espacio que se llamaba En 15 Minutos en Instagram, que por cierto voy a retomar pronto, con mucha emoción, estoy muy emocionado planificando eso. Ya después los invitaré para que juntos le demos duro a todo este tema comunicacional. Fíjate, yo, en efecto, fue una frustración, así como hubo antes otros momentos también frustrantes, evidentemente porque mm, la gran mayoría de los venezolanos pusimos nuestras esperanzas en ese proceso, como en el caso del gobierno interino, que era legítimo, etcétera, y sabemos todo lo que pasó allí, por las distintas razones que pasaron. Entonces, yo creo que las profundas enseñanzas que nos quedan es, uno, tener el diagnóstico correcto de lo que estamos enfrentando. Nosotros no estamos enfrentando una dictadura, estamos enfrentando un estado criminal, gente de la peor calaña, malandros sucios capaces de hacer de todo, bichos que no tienen palabra, o sea, lo más rastrero que pueda haber. Tú tienes que tener ese diagnóstico claro para tener o plantear y ejecutar las acciones concretas. Es decir, si tu diagnóstico es igual a dialogar y a negociar con estos tipos. Entonces, las estrategias son distintas. Y al final, bueno, evidentemente estamos enfrentando a cosa peor que la cosa nostra, y eso implica, bueno, sí, asumir riesgos enormes, y debemos estar dispuestos a asumirlos, como lo hemos asumido miles de venezolanos, desde que los que pusieron en riesgo su vida guardó un acta el año pasado, el 28 de julio, hasta María Corina, que es la líder de este proceso. Entonces yo creo que es eso. Uno, tener clarísima la naturaleza criminal de este régimen. Dos, por ende, tener las acciones concretas, correctas, para enfrentar a un sistema de esta naturaleza. Y en tercer lugar, bueno, tener la valentía, el coraje para asumir los riesgos que enfrentar a una cosa de ese nivel de satanismo implica. Creo que eso está muy. Y sobre todo, también una cuarta enseñanza, tener claro la visión de hacia dónde vamos. Es decir, es salir de esta porquería que hemos tenido, de esta cosa horrorosa que hemos tenido durante todos estos años, y tener claridad de para dónde vamos, porque la claridad del para dónde vamos es lo que te permite también movilizar a la gente en torno, bueno, a un proceso propositivo. Ahora sí como que perdió la conexión. Vamos a esperar. Pedro, no te escuchamos. Vamos a esperar, vamos a ver. Sí, ¿Aló? ya se cayó, ya se cayó. Se cayó. Bueno, Sí, vamos ya a está esperar. como oyente. Ujú. Ok, déjame mandarle otra vez de nuevo el micrófono. Invite to speak. Sí, tenía ya como que fallas en la conexión. Se terminó de caer. Un momentito. Ya te voy a dar la pregunta. Me la vamos a esperar que él suba. Me la Vamos a ver. quitaste la pregunta, pero bueno, ya estoy reformulando otra. Ok, perfecto. Somos un equipo, ¿no? Estamos pensando igual. Vamos a ver. Ahí se cayó completamente, ¿verdad? Se salió del Sí, espacio. pero igual es que salió porque no escuchaba o algo. No, hay que aquí esperar, ¿no? viene subiendo. Ahí viene Allí subiendo. está. Sí, ahí Ok, está. ok. Entonces, bueno, nada, Perfecto. para cerrar, los que les decía, para que ustedes vean que estas cosas pasan también en el primer mundo. Esto no es de aquel lado del charco nada más. De hecho, yo creo que me ha pasado más aquí que allá. Pero bueno, yo en conclusión, para cerrar la respuesta a la pregunta, uno, tener clara la naturaleza criminal del régimen. Dos, por ende, tener claras las acciones correctas para enfrentar a un régimen de esta naturaleza.
Tres, asumir los riesgos que implican esas acciones y el pueblo venezolano ha sido muy, muy magnánimo, ¿no? Y muy, muy valiente en asumir ese riesgo, defender un acta, en fin, todo lo que ya sabemos. Y en cuarto lugar, tener claro de hacia dónde vamos. Es decir, vamos a salir de esto, pero no es para cambiar el color o para cambiar Maduro y poner Mundo porque Mundo es más bonito que Maduro. No, no, no se trata de eso. Es entender que vamos a un proceso de transformación profunda de la sociedad venezolana, de la relación Estado-ciudadano. Permite no solo movilizar a la gente en torno a un propósito, sino una vez que logremos el objetivo que es liberar a Venezuela y salir de estos malandros, tener la ruta clara para que ese proceso de liberación sea irreversible, que es muy importante también. Entonces, yo creo que ahí hemos avanzado muchísimo y eso es lo que, entre otras cosas, da cuenta de que este momento que estamos viviendo es diferente a momentos anteriores, gracias a Dios. Amén. Y bueno, vamos a abrir la sala y tengo aquí al equipo de Amplia Frecuencia, Melania Bueno, Criti y Luigi, un equipo que te acompañó en Oslo y que nos acompañó a todos transmitiendo todo, o sea, todo lo que vivimos junto a ustedes. Adelante, Mela, bienvenida. Ay, gracias. Bueno, me van a escuchar la voz ahí medio dormida, pero yo estuve durmiendo hasta las 2. Mira tú, Pedro, lo que he hecho por estar aquí contigo. Pero bueno, ahí voy. Primero le pudimos ver de Pedro, creo que se me cayó Pedro, por cierto. Ese abrazo que pudimos ver todos de Pedro con María Corina. Aquí que está Luigi, que no me dejará mentir, fue más o menos como el que le di yo a Pedro cuando lo vi, ¿no? Porque yo le di un abrazo a Pedro así enorme, pero enorme, 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 porque, y se lo he dicho a él por privado, siento que fue una de las personas que en este caso a mí, ¿no? A Luigi, a Mai, nos dio la oportunidad y dijo, oye, ¿por qué no se vienen? Bueno, nos lo dijo a varios, ¿no? Pero los que pudimos dar ese salto para Oslo. Y yo le di un abrazote como el que le dio María Corina. Así que cuando yo veo ese abrazo que le dio María Corina, yo digo, perro, yo lo estaba viviendo 10 minutos antes, bueno, igual una hora antes, pero con Pedro. Pero bueno, yo me puse a hablar aquí porque Pedro, yo lo veo de oyente, está con un micrófono. Yo creo que me escuchan, ¿no? Ah, sí, vale, Sí, perfecto. sí, aquí lo vemos de Vale, es que hablante. yo lo veo de Ujú. oyente. Bueno, allá voy, Pedro, voy con la pregunta, porque bueno, rememorando un poquito lo de Oslo, ¿no? Creo que Oslo fue como un momento donde miles de venezolanos dentro y fuera del país, ¿no? Se sintieron latiendo como que juntos, ¿no? En un mismo corazón, un mismo latido. Si por un instante hubiésemos sido un solo cuerpo repartido así como por el mundo, ¿no? Cuando miras hacia atrás, ¿qué quedó vivo en ese abrazo colectivo? Porque yo creo que eso fue un abrazo colectivo, todos los que se dio María Corina con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué viste en Oslo que todavía pueda unirnos hoy en un momento donde realmente, bueno, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Hay tantas separaciones y divisiones en este momento. Un besito. Pero fíjate que yo no veo, bueno, yo en Oslo vi todo lo contrario. Me escuchan, ¿no? ¿Sí me escuchan? Perfecto, Sí, sí, perfecto, sí. clarito. Sí, sí, ok. Sí, porque aquí a cada rato me dice, interrumpió la conexión. Este, yo en Oslo vi todo lo contrario. Yo vi en Oslo todo un país, si los que fuimos allí representando a un país unido en un mismo sentir y en una misma claridad, que es que vamos a salir de esta tragedia pronto y queremos salir de esta tragedia pronto porque nos queremos reencontrar y abrazar todos, reencontrar todos en Venezuela. Vi en Oslo algo que ya no debería sorprenderme, que yo me conmovió al principio y me sorprendió, pero yo dije, no debería ya a esta altura. O sea, el montón de venezolanos, tú estuviste ahí, Melania, Luigi estuvo ahí, vimos venezolanos idos desde Japón, Medio Oriente, las Américas, y mucha gente que hizo un sacrificio para llegar allá. O sea, esa gente no tenía una partida de nada que le asignaron unos recursos, ¿no? Gente que de su bolsillo incluso pidió prestado, adquirió deudas, unos con bancos, ropa, porque obviamente iban para el frío, en fin, para estar allí. O sea, y así es que se ha construido y se ha hecho esta lucha, con el esfuerzo y el aporte individual de cada uno. Y así es que vamos a construir Venezuela, con el aporte de cada quien. Entonces yo en Oslo vi un abrazo hiper mega colectivo que además envió un mensaje muy poderoso a los venezolanos que están dentro del país, al resto de los venezolanos de la diáspora que por distintas razones no pudieron llegar,
pero es este sentido de que esto está, ¿sabes? Esto está mango bajito y en cualquier momento ocurre. Mira, voy a poner una anécdota también. Mi papá, yo varias veces cito a mi papá y no lo cito o lo refiero por cosas muy buenas. Pero mi papá, o sea, cuando yo llegué después de Oslo, a la casa y me habló tan positivamente de lo que está pasando, etcétera. Mi papá es una gente, ¿sabes? Cabeza cuadrada, así que pesimista, etcétera. Él es un pesimista por naturaleza. Creo que eso es muy portugués, por cierto. Pero en lo que yo dije, wow, o sea, a este tipo que es cabeza dura, está viendo la cosa positiva por fin. Tú dices, o sea, aquí hay un espíritu mágico que nos encierra todo. Eso fue lo que yo vi en Oslo. Incluso, además, otra anécdota, hubo un periodista alemán, o sea, yo no conozco gente o muy poca gente más fría en el mundo que los alemanes, con todo respeto. No sé si aquí hay algún descendiente alemán o algún alemán conectado, o sea, no estoy diciendo nada, ninguna falta de respeto, pero bueno, es una gente en comparación con nosotros, los latinos, que somos muy cálidos, muy, ¿sabes? Muy como somos. Los alemanes son como más circunspectos, tú sabes, más un poco más fríos, ¿sí? O sea, un mensaje bellísimo que me mandó el periodista alemán refiriéndose a nuestra lucha, inspiradora, conmovedora, y yo, o sea, yo le mandé ese mensaje a Maricorina y le dije, mira esto, o sea, si nosotros logramos ablandar a un alemán, que es la cosa más fría que puede haber en el mundo, imagínate tú todo lo que hemos logrado, ¿no? Y lo estamos viendo. Cómo cada vez más voces, más y más voces se están sumando a esto. La misma posición que hoy tiene el Comité Noruego del Nobel frente a Venezuela, esa no era la posición que tenía hace algunos años, pero es porque por fin la comunidad internacional se está dando cuenta que el diálogo per se no es el objetivo, el diálogo es un medio para lograr un fin y que este régimen ha usado esos mecanismos para salirse con la suya y quedarse en el poder. Entonces, estamos viendo como un viraje positivo, es decir, lo hemos venido viendo en los últimos años, pero sobre todo en este año pasado, este año, como cada vez más y más se ha sumado gente decisiva, importante a esto, y tiene que ver con esa unidad que yo noto en los venezolanos y que en Oslo la vimos con este abrazo fortísimo colectivo, totalmente. Bueno, ahora la palabra la tiene Super Luigi. Luigi, buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Oye, qué chévere este super invitado que tenemos acá, Super Pedro. Yo también lo veo como listener, o sea, no sé si estás escuchando, Pedro, o No, yo lo si... veo como Sí, speaker, ya. yo estoy escuchando. Ok, puedes hablar. No, Pedro, buenísimo lo que estás diciendo de los alemanes. Y yo aquí, digamos que cuando estabas hablando pensé en lo de que los noruegos son tan cuadrados como los alemanes y terminamos teniendo una arepa noruega. O sea, Venezuela tomó Noruega by storm, o sea, fue impresionante el calor venezolano llegando a las calles de Oslo y presenciarlo en persona. Pedro, te quería preguntar, ya entrando un poco a un aspecto más personal y digamos el personal del punto de vista de tu carrera, ¿no? ¿En qué momento sentiste tú que el activismo dejó de ser para ti una opción? Y se convirtió en una responsabilidad personal, en una obligación moral, como diría Pedro Ruchurto. ¿Hubo algo específico que pasó, que aconteció en tu vida que marcó inflexión y para empujarte en el activismo político? Sí, claro. Mira, yo recuerdo claramente cuando murió Chávez, yo como venezolano, pues sabes que no me metía en política, estudiante de comunicación social, a uno lo forman con este tema de la imparcialidad, sabes que no asumir ninguna postura, etcétera. Y bueno, esa era la visión que yo tenía de la vida y de la política venezolana. Bueno, sí, mira, hay cosas buenas en el chavismo, hay cosas buenas en la oposición, hay cosas malas en el chavismo, hay cosas malas en la oposición, tú sabes esa cosa con la que la forman a uno profesionalmente de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Sin embargo, hubo un punto de inflexión para mí como ciudadano venezolano cuando muere Chávez y era Luis Estela Morales, presidente del TCJ, y salió con aquel cuento de que el tema de la continuidad administrativa jamás se me va a olvidar, no sé quién aquí recuerda esa locución de la excelentísima presidenta, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia,
y que por ende Maduro, que no le correspondía, continuaba en el poder y en fin, toda esa historia loca. Cuando la Constitución no establece eso en ninguna parte. Entonces yo dije, mira, pero ¿dónde? O sea, no se puede ser imparcial aquí. Lo que se tiene que ser es estrictamente apegado a lo que la Constitución establece. Entonces eso fue para mí desde el punto de vista estrictamente individual, que fue lo que tú me estás preguntando, o qué es lo que tú me estás preguntando, lo que me motivó a mí a asumir, ¿sabes? Una posición, mira, o sea, esto no es un tema de las dos caras de la moneda, esto es un tema de la verdad por encima de todo, y de un lado que está oprimiendo al otro. Y entonces, entre la opresión y la liberación, tú no te puedes poner en el medio, porque si te pones en el medio, te pones el lado del opresor. Eso yo lo entendí en ese momento. Entonces, claro, empecé a trabajar, a ejercer el periodismo, incluso antes de graduarme, y como cosas de la vida, antes de graduarme, se me da la oportunidad de empezar a trabajar en el equipo de prensa de María Corina, lo cual, que en ese entonces era diputada de la Asamblea Nacional, año 2013, lo cual implicó para mí la toma de una decisión, porque yo fui formado durante 5 años en una universidad, además con esa formación de periodista, de periodismo escrito, las dos partes de la moneda y la imparcialidad y no asumir posiciones. Y bueno, tomar una decisión de pasar ya a formar parte de un equipo de comunicaciones, de un dirigente político específicamente, eso era ya marcarse con algo. Pero al final yo dije, mira, nada, o sea, yo creo que esto incide más en la liberación que trabajar en un medio de comunicación cada vez con menos páginas. Yo trabajaba en El Nuevo País, aquello ya le quedaban 4 páginas. Yo escribía que si 2 noticas de no me acuerdo cuántos caracteres, una cosa cortica por día. Yo casi que iba a la sala de redacción, era escribir y echar cuentos, porque no había ya espacio para escribir. Entonces sentía como la democracia, ¿sabes? Se nos estaba derritiendo en los dedos. Y yo dije, no, mira, esto hay que afrontarlo duro, y es una decisión que si hoy yo pudiera echar el disco para atrás y se me presentara la oportunidad de volverla a tomar, la tomaría una y mil veces, porque ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida, una de las decisiones más satisfactorias de mi vida, y una de las decisiones que me ha dado más enseñanzas en la vida, porque con este trabajo, y creo que nos ha pasado a todos los venezolanos que de una u otra forma hemos estado involucrados con esto, nos hemos convertido en mejores personas, entendiendo que el socialismo no funciona, que tienes que asumir la verdad por mucho que cueste y con todos los riesgos que eso implique, y que cuando tú tienes una convicción, así la mayoría en su momento no esté alineada con esa convicción, pues tú debes abrir camino para que al final las mayorías se sumen, que es lo que hemos nosotros logrado. Entonces, nada, es eso. Yo creo que al final cada quien tiene que escuchar la voz de su corazón. Eso me lo dijo mi abuela una vez, mi abuela portuguesa. Yo estaba pequeño, nunca se me va a olvidar. Escucha la voz de tu corazón, y bueno, esa es la voz más poderosa, y es lo que yo le pido a cada quien, que escuche la voz de su corazón y que haga, que le haga caso y vaya tras ello, por mucho que eso implique. Siempre el corazón va a indicar la vía más, a veces más difícil, pero la que al final mejores resultados da. Gracias, Pedro. Y bueno, le vamos a dar el micrófono a Kriti, que también pertenece a Amplia Frecuencia, es uno de los productores de Amplia Frecuencia, entrevistador, amigo. Y Amplia Frecuencia, Pedro, fue el espacio que nos ha enseñado a todos a cómo hacer los espacios. Empezó mucho antes de nosotros y mucho antes de la campaña de María Corina, y ha sido un espacio pionero para llevar adelante toda nuestra misión. Así que, Kriti, tienes el micrófono. Débora, antes que entre Kriti, después tiene la manito levantada, profe, y después nos vamos porque le prometí a Pedro que el espacio iba a durar solamente 1 hora. Bueno, muy buenas noches para nosotros por este lado. Gracias, Débora, por esas palabras, pero yo creo que más que enseñar aquí, nosotros simplemente abrimos una vía, enseñamos una luz, ¿ok? Y demostramos que cualquier persona puede, a través de estos medios de comunicación, hacerse fuerte y hacerse escuchar, ¿ok? Así que gracias a ustedes por abrirnos esa luz, ese camino que nosotros iniciamos, pero que es gracias a ustedes que estamos. Pedro, un abrazo. Hiciste mención a la Constitución.
hiciste mención a involucrarse en política. Y me vino a la mente una alocución de un evento que hicieron los artistas en apoyo a Capriles cuando su candidatura. Y a mí me gustó muchísimo una intervención que hizo Gladys Ibarra, porque ella decía que más que ser artista, más que ser una imagen, más que ser una comunicadora, ella sacaba su cédula y era venezolana. Y a mí me quedó esa frase muy marcada, porque ser venezolano rima con ser ciudadano. Eh, ¿Por qué te digo esto? Cuando mencionan la Constitución tiene un artículo muy bueno que dice que el poder radica en el pueblo y lo otorga a través del voto a los políticos. El pueblo radica, el poder radica en el pueblo. Yo a través del voto se lo atribuyo, se lo otorgo, se lo delego a los políticos. ¿Cómo Pedro puede ver que una proporción histórica del 70-30 apoya a este liderazgo, María Corina, y al presidente Edmundo, y cómo se analiza desde el punto de vista político que exista una proporción, la proporción más grande de la historia democrática de Venezuela? Mira, la proporción es mayor. La proporción, eso es la proporción que vimos en el resultado que logramos demostrar del 28 de julio, 65-35, 70-30 para redondearlo. Y eso fue en una elección con esas condiciones de la tiranía, pero estamos totalmente seguros de que en una elección totalmente competitiva la proporción o la brecha hubiese sido mayor 90-10. Y yo les pido, o sea, yo no lo he hecho, pero vamos a hacer un ejercicio después, o sea, cada uno que haga una lista de 10, no sé, de todas las personas que ustedes conocen, su familia, sus amigos, ¿sabes? Los vecinos, hagan la lista, 100 personas, no sé, y vean que de cada 10 personas que nosotros conocemos, 9 más o menos están a favor del proceso de la liberación del país. Esa es la proporción real, ¿no? Y que obviamente tú no la vas a ver en los data análisis y en todas esas cosas que salen por ahí. Entonces, al final yo creo que es que yo decía, mira, estamos viviendo momentos estelares de nuestra historia que pasan porque el ciudadano venezolano ha entendido la responsabilidad que tiene con su país y esa comprensión de parte de los venezolanos de que esto no depende de María Corina o del mundo solo, sino de todo el país, es una cosa bellísima. Antes que hijo, yo soy ciudadano. Antes que hermano, yo soy ciudadano. Antes, yo soy ciudadano. Antes que vecino, yo soy ciudadano. Antes que afiliado de Vente Venezuela, yo soy ciudadano. Antes que novio, yo soy ciudadano. Y antes que cualquier cosa, yo soy ciudadano. Entonces, cuando entiendes la vida desde esa visión, desde esa actitud, tú te entiendes como un ser que tiene derechos, por supuesto, pero que también tiene deberes y que los derechos son una cara de la moneda y la otra cara son los deberes. Entonces, este es un momento histórico de crisis nacional, de todo lo que sabemos que estamos viviendo, en los deberes de cada ciudadano, o sea, los deberes inherentes a nuestra condición de ciudadano, mira, nos están esperando. Es decir, el país espera que nosotros cumplamos con nuestro deber. Y yo creo, insisto, y para cerrar la respuesta a esta pregunta, que cada ciudadano hoy es consciente de ese deber dentro y fuera del país. Lo vimos, yo creo que en la primaria fue el ejemplo de Antiojito, es decir, eso lo hizo la gente. El 28 de julio lo vimos espectacularmente, cómo la gente se instruyó para ser testigo, miembro de mesa, defender el voto, ser parte de toda la estructura de defensa del voto, luego cómo la gente organizadamente y como un secreto de 1 millón de personas no llegó a los oídos del régimen, porque cada quien hizo disciplinadamente lo que
Es decir, apegado a su deber, mira, agarra el acta aquí, llévala para allá, este que está allá va a hacer esto con el acta. Eso fue un secreto de 1 millón de personas y no se supo, no se filtró información y miren el resultado. Y pasa esa vaina tan arrecha, y me perdonan que use esta palabra, pero es que una cosa poderosísima que no existía en ninguna otra parte, un secreto que lo guarden 1 millón de personas cuando hay un profundo conocimiento del deber que tú tienes como ciudadano. Entonces, nada, como yo, eso implica un momento bellísimo que estamos viviendo los venezolanos, que yo que se los digo, que estoy afuera, que tengo la oportunidad, afortunadamente, de hablar con gente de distintos países, nos ven como una referencia. Yo se los digo, siempre procuro transmitirle eso a los que están adentro, en clandestinidad, en la situación horrible que sabemos que implica estar dentro del país. Les digo nuestra lucha, que es cotidiana, porque además esto ya para nosotros es cotidiano. Luchar por la libertad, hacer todo lo que hacemos, es visto como algo extraordinario, como una hazaña por el mundo. Entonces, eso nos llena de un profundo orgullo, pero otra vez digo, nos debe dimensionar, nos debe hacer dimensionar muy bien la enorme responsabilidad que tenemos, que ya no es solamente con nosotros los venezolanos, sino con todo el mundo, literalmente, que está viendo para nosotros con profunda admiración y que quieren pues que les contemos nuestra experiencia y que los ayudemos también en los procesos internos de sus países. Una cosa que yo les digo, yo creo que a muchos a mí tampoco me ha caído la locha 100%, creo que a mucha gente no le ha terminado de caer la locha 100%, pero mientras tú lo piensas, mientras lo hablas, mientras lo compartes, te vas dando cuenta de lo grande que hemos venido construyendo los venezolanos por, como decía al principio, amor y arraigo, pero también por ejercicio pleno y exitoso y cabal, consciente, admirable, digno, excelso de nuestra responsabilidad ciudadana. Bueno, profe, te caíste, te volviste y bueno, tuviste la suerte de estar ahorita aquí con la última pregunta para que nuestro invitado se pueda ir a dormir porque tiene mucho que hacer mañana. Profe, te damos la palabra. Buenas noches a todos los presentes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Una pequeña, un aporte para que nos hagas a estos espacios de ex, porque realmente tratamos a diario de combatir la desinformación. Sé que hay grupos organizándose, pero en estos espacios a diario también se traen los temas específicos dentro de Venezuela para poder ir dándole un orden desde afuera, ideas y opiniones. Habemos grupos de personas súper importantes en el sentido de aportar para la reconstrucción de nuestro país. Y estuve en el programa de Zoom, pero no pude guardar la información para esa organización como por instituciones. Entonces, de verdad, hay mucha información muy potente, buena, para poderla hacérsela llegar. O sea, ¿qué consejo nos daría en estos espacios que a diario tocamos los temas de noticias y también los problemas que aquejan a la ciudadanía, pero a su vez no queremos hablar todo el tiempo de lo que aqueja, sino desde ahora ir formando esas bases de reconstrucción? Entonces, ¿qué nos propondrías o qué nos podrías recomendar? ¿Cómo organizarnos desde estos espacios? Porque sabemos que no podemos darle campo ni tarima a ese régimen criminal y a todas las granjas que tratan de lavar las mentiras. Entonces, así nosotros seguimos cubriendo el espacio, pero a su vez aportando desde ya a toda la reconstrucción. Y de verdad que ese abrazo de Oslo, Pedro, nos transportaste a todos, a todos. Fue épico. Gracias por todo su trabajo y cedo micrófono. Gracias, muchachas, por darme la oportunidad. No vale, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Mira, eh, otra vez partiendo de la premisa de que esto no depende solamente del mundo y de María Corina, sino de todos nosotros, no solamente la ejecución de las distintas políticas públicas para la transformación del país en todos los sectores, sino el proceso mismo de diseño de esas políticas públicas, que es en lo que estamos hoy, depende también de todos. O
sea, a mí hay gente que a veces me pregunta, que es experta, por ejemplo, en materia de, qué sé yo, seguridad. Ay, mira, ¿y qué vamos a hacer con respecto a este tema específico? Le digo, ¿y me lo vas a preguntar a mí? ¿Quién es el experto en eso, tú o yo? Entonces dime tú cómo vamos a hacer y aquí están los canales creados para que tú puedas presentar esa propuesta, incorporar ese conocimiento, incorporar esa propuesta a lo que ya está construido. Entonces, al final, los vehículos de comunicación están siempre abiertos. Cada vez lo que sí nosotros le pedimos a la gente es que nos presente algo por escrito de su tema. Hay gente que llega con propuestas en materia educativa, con propuestas en materia energética, con propuestas en materia agrícola, con propuestas en materia de, en fin, de cualquier tema. Sabemos que los temas son amplísimos. Que nos lo haga llegar por escrito, lo leemos, lo estudiamos, hacemos una reunión con esa persona y referimos a esa persona con su proyecto al equipo correspondiente que está trabajando ese tema. Hay equipos en muchísimos temas, hay muchísimos temas y hay muchísimos equipos. Educación, salud, energía, electricidad, agroproducción, turismo, diáspora, en fin. Entonces, al final, cualquier persona que esté en estos espacios, que esté escuchando esto, que tenga alguna propuesta en algún tema en específico, háganoslas llegar. Mis redes sociales aquí, @Pedro de Mendonca, en todas las redes, en Instagram, aquí en X, también en Facebook. Por ahí nos podemos comunicar para recibir, para intercambiar información y también las redes del comando @mundo con VZLA. Por ahí estamos en contacto y cualquier, insisto, cualquier aporte, cualquier idea, cualquier proyecto que cualquier persona sienta que esté haciendo falta, que no esté incorporado en lo que ya estamos planteándole al país, pues bienvenido, porque insisto, esto no depende de nosotros nada más, esto depende de todo el mundo. Entonces, eso forma parte también del gran trabajo en el que estamos metidos y que demanda, insisto nuevamente, ya no sé cuántas veces lo he dicho, del ejercicio de la responsabilidad plena de todos los ciudadanos, dentro y fuera del país. Pedro, antes de despedirte formalmente, si mañana pudieras volver a Guárico, ¿por dónde irías primero y a quién buscarías primero? Me la pones difícil porque hay mucha gente. Guárico es el cuarto estado más grande del país, y hay gente en como yo digo, en todas las esquinas del círculo. No voy a mencionar a la primera persona que hablaría por un tema de seguridad. Yo desde hace tiempo no menciono a nadie que tengo de aprecio dentro, pero sí es una persona de avanzada edad que representa mucho para mí desde niño. Em, He cortado la comunicación como con mucha gente a la que le tengo cariño, incluso fíjate tú lo que ha llegado a esto, a veces uno siente como cierta reserva en hablar con gente de uno adentro para que, ¿sabes? Por si le llegan a agarrar el teléfono, o sea, unas cosas horribles que uno piensa, pero sí, yo creo que hay una persona que ha sido pues muy especial para mí desde muy pequeño, de esas familias adquiridas o de esas familias que uno adquiere a lo largo de la vida, que me ha enseñado tanto, además de lo que es el llano, la llaneridad, la guariqueñidad, y no solamente que me lo enseña, o sea, porque no me sienta con una pizarra a explicarme, lo que me lo enseña con su ejemplo de vida, con su esencia, con su amor por lo que es y por lo que somos. Y por supuesto que así como en Oslo vivimos esos abrazos colectivos fortísimos, Guárico, pues en las primeras 24 horas sé que voy a dar muchísimos abrazos. Yo creo que va a ser primero que todo, obviamente en Calabozo. Yo soy de Calabozo. Allí pues tengo afectos muy profundos porque, bueno, como digo, soy de allí, pero también los tengo en todas las esquinas del círculo y bueno, no va a ser solamente 24 horas, sino bastantes horas de reencuentro, pero las primeras sin duda que van a ser en mi casa. Quiero abrazar a mi gata, que la dejé botada por allá desde que salí del país, y estar en mi casa, mis olores, mi aire acondicionado, sabes, mi calor, mi cama, eso es lo que sin duda voy a hacer en las primeras 24 horas. Reencontrarme conmigo mismo. Yo creo que cada quien se va a reencontrar consigo mismo en su país. Así es, Pedro, querido, de verdad que sí. Bueno, a todos los amigos les pido que no se vayan después que Pedro ya se despida, pero queremos agradecerte de verdad, Pedro, por esta lucha, por una lucha por la que te aplauden y por la que
te toca cargar en silencio, ¿sabes? Cuando se apagan estos micrófonos y uno baja la luz y lo único que queda es la responsabilidad. De verdad que gracias mil veces, que Dios te cuide, que descanses y que todo este esfuerzo vuelva hecho país. Gracias por acompañarnos. Amén. No, vale, gracias a ustedes por todo esto que hacen. Una de las cosas más mágicas que me ha pasado a mí y que nos ha pasado a nosotros en el comando en este año ha sido coordinar con ustedes, a volvernos el mismo equipo, porque de verdad que el talento que hay aquí, la disposición y la rapidez, además de la respuesta y la efectividad de la respuesta que ustedes siempre hacen son sorprendentes. Y eso habla otra vez de todo lo que he hablado durante toda esta conversación, de su enorme amor por Venezuela, pero sobre todo del ejercicio Cuando, cabal de su cuando se responsabilidad vaya, con el país. Carlotica no De sé qué es verdad lo que que quiere decir. agradecido, les mando un fuerte abrazo y pronto nos abrazamos. Abrazos, mi corazón. Te puedes bajar para que vayas a descansar. Carlotita. Bueno, yo quería tomar un momento antes de que nos retiráramos de la noche para desearles a todos un feliz día del espíritu de la Navidad. A los creyentes, a los no creyentes, a los católicos, a los no católicos, no importa. Yo voy a tomar una frase que Pedro dijo ahorita que me parece fantástica y la quiero tomar para nosotros, que es que el espíritu mágico que nos agrupa a todos, nos cura a todos. Quiero desearles abundancia en sus hogares, quiero desearles libertad en sus corazones, quiero desearles claridad en sus mentes y quiero desearles a cada uno que todo lo que anhelan se haga realidad, porque creo que nosotros somos un gran templo, todos juntos, porque todos tenemos con vehemencia un deseo que le pedimos al cielo, y si todos lo pedimos juntos, yo sé que eso se va a hacer realidad. Entonces quiero desearles a todos una Navidad preciosa y hoy específicamente que abran sus corazones para que entren todas las cosas bellas que además se merecen, porque los venezolanos nos merecemos que nos vaya muy, pero muy bien. Y con eso quiero abrazarlos y de nuevo, feliz día del espíritu de la Navidad y buenas noches a todos. Bueno, llegamos al final de este encuentro, del encuentro de Venezuela Late de todos los domingos con amigos, personas muy queridas. Y como dijo Cristi, sin ustedes que vienen a nuestros espacios a compartir, a dialogar y a aprender, no estaríamos aquí, sinceramente. Y gracias a todos por esta noche tan bonita. Creo que hablamos con, lo, con un personaje que va a ser parte de la nueva Venezuela y de esa política que queremos vivir todos juntos. Y muy importante lo que dijo, o sea, depende de cada uno de nosotros. No nos olvidemos que tenemos deberes, tenemos responsabilidades con nuestro país y que aprendamos de una vez por todas que es parte de nuestra responsabilidad y que tenemos que estar activos para construir cada día una nueva Venezuela. De verdad, feliz espíritu de la Navidad, los queremos mucho y nos vemos en los próximos espacios. Un beso grande.